Bueno, buenas noches y bienvenidos a La Tuerca. Comenzamos la semana este lunes con noticias positivas en cierta medida, pero con unos matices que vamos a tener que debatir hoy con nuestros invitados. Hubo elecciones ayer en Grecia, el 35% de la gente que fue a votar, de los ciudadanos, votaron de nuevo a Syriza, pero con unos niveles de abstención elevados que se merecen un debate y un análisis sobre qué ha pasado y sobre cómo puede repercutir al futuro más próximo, tanto en España como en Europa. Lo vamos a hacer en un programa especial porque la noticia pues creemos que lo merece, aunque sin obviar la entrevista principal, la que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y a los derechos sociales. Lo hacemos, como digo, con una mesa de lujo en el que casi nos faltan mujeres, que se nos tienen que incorporar además más invitados, pero que bueno, ya tenemos aquí algunos sentados con nosotros. En primer lugar, por primera vez en esta nueva temporada, por fin, que te echábamos de menos también, Andrea Benítez Dumont, periodista. Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos también con nosotros analista político internacional, François Rale, del Front de Gauche. Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a un experto en Grecia que nos va a aclarar seguramente muchas dudas, Manolo Monereo, analista político también. Buenas noches. Buenas noches, querida amiga. Y por último tenemos para hablar de otro tema, pero no menos importante, a Beatriz Molino, portavoz de la plataforma Vodafone en Lucha. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Si os parece, comenzamos, vamos a ver el sumario, iniciamos la entrevista, que nos cuentes qué está pasando, que me parece que todavía el tema del ERE con Vodafone es un tema poco conocido, así que nos situarás esta noche. Hoy, en La Tuerca, haremos un programa especial sobre el resultado de las elecciones nacionales en Grecia. Meses después de la primera victoria de Syriza, Alexis Tsipras ha vuelto a ser autorizado por el pueblo griego para ser primer ministro del país. Eso sí, con 4 diputados menos y un alto índice de abstención. No nos olvidamos, sin embargo, de nuestro espacio dedicado a la defensa de los derechos sociales. Hoy hablamos con Vodafone en Lucha, la plataforma que tratará de impedir que la multinacional y que ONU lleven a cabo con éxito un expediente de regulación de empleo que pretende dejar a 1.300 trabajadores y trabajadoras en la calle. Hoy, en La Tuerca, hablamos de derechos laborales y de Grecia. Un ERE de 1.300 trabajadores y trabajadoras. Otra vez la gente paga, parece ser, las ambiciones de las grandes multinacionales españolas, ¿no? Si no me equivoco, Vodafone hizo una compra multimillonaria de otra empresa, de ONU, y esto pues para ajustar presupuestos y para seguir teniendo beneficios y hacer de esta compra algo rentable, a pesar de cerrar sus cuentas al año de forma positiva, han tenido que echar tijera de los de siempre, ¿no? Sí, bueno, primero me gustaría agradecer a La Tuerca que nos dé la oportunidad de hacer visible el conflicto, porque no está siendo visible. De hecho, hubo una manifestación el sábado de cerca de 2.000 personas que no ha salido en ningún medio de comunicación. Y ahora ya te cuento. Pues bienvenida. Desde luego nosotros no podemos hacer mucho más que ayudar a difundir causas como esta, pero esperemos que tengan un efecto rebote. Sí. Bueno, pues como bien decías, todo empieza en julio del año pasado con la compra de ONU. Vodafone compra ONU por 72 millones de euros. Y bueno, desde ese momento, en ese momento de la compra, ya el equipo gestor habla de que va a haber unas sinergias que van a producir unos ahorros de cerca de 240 millones de euros. Y esas sinergias y esos ahorros van a ser producidos por ajustes de plantilla, entre otras medidas. O sea, que ya esto empieza a ser la crónica de una muerte anunciada, y según va pasando el tiempo nos encontramos que en diciembre del año pasado también el consejero delegado dice en prensa que va a haber un ERE y que va a afectar entre el 10 y el 30% de la plantilla. Y bueno, luego dice que es lo habitual, que no ha dicho que vaya a haber un ERE, que es lo habitual en estos procesos de fusión. Y bueno, lógicamente los representantes de los trabajadores les pedimos explicaciones y pedimos desde el mismo momento de la compra, donde ya había anuncios de que iba a ajustarse plantilla, que nos dejaran participar en el proceso de fusión, en la reorganización de ambas empresas, pues para no vernos abocados a pérdida de empleo. Bueno, esto se lo fuimos repitiendo en distintas ocasiones y finalmente el 28 de julio nos encontramos con que el consejero delegado formalmente presenta un expediente de regulación a los representantes de los trabajadores. Y en ese momento habla de 1.300 personas, que una vez empieza el periodo de consultas, el 1 de septiembre, son 1.297 personas.
Bueno, pues, ¿por qué? Pues razones económicas que no entendemos justificadas, razones organizativas que tampoco entendemos justificadas y productivas. ¿Qué ocurre en ambas empresas? Que, bueno, como tú bien decías, Vodafone el año pasado sacó una nota de prensa donde decía que había facturado 4.679 millones de euros, con un margen de EBITDA de un 22,4, con lo cual las razones económicas pues, no las entendemos muy bien. Vodafone tuvo un ERTE en el 2012, ya se había aprobado la reforma laboral famosa, y bueno, pues para no vernos en un ERE por razones que podía permitir la reforma laboral, pues aceptamos un ERTE. A pesar de todo, en el 2013 hubo un ERE de 900 personas por razones económicas, que afectó a 900 personas y claro, la plantilla se queda bastante debilitada porque el trabajo es el mismo, pero hay 900 compañeros y compañeras menos. Entonces hay una carga de trabajo que entendemos que no justifica, claro, razones productivas, tienes a los trabajadores trabajando con jornadas que se alargan, pues no lo entendemos. Organizativas, porque hay una fusión de compañías, es que la fusión no se ha producido, seguimos siendo dos compañías, de hecho son dos seres, no es uno. Nos han presentado una historia, pero son dos seres, uno en ONO y otro en Vodafone. Que afecta mayoritariamente a los trabajadores de ONO, ¿no? Sí, son, no sé si me voy a equivocar, 805 trabajadores y trabajadoras de ONO y 427 de Vodafone. No sé si me he equivocado, pero vamos, 60-40 más o menos. ¿Cuáles son, has mencionado algunas, ya nos has dado algunas pinceladas, pero cuáles son esas justificaciones económicas que dan las empresas? Están aunadas, me imagino, en argumentario, tanto ONO como Vodafone, son las mismas, sí. Pero ¿cuáles son en concreto? Pues lo que permite ahora la reforma laboral, los ingresos han caído, una cosa que es cierta, pero no han caído en Vodafone, han caído en todo el sector de las telecomunicaciones, porque el mercado está saturado. Es cierto que los ingresos han venido cayendo desde el 2008, pero también es verdad que, como se puede comprobar en notas de prensa y en el consejero delegado estos últimos tiempos que ha salido a prensa, lo ha ido diciendo, los ingresos este año se ha reducido el nivel de descenso, ya hay menos ingresos, pero ya no vamos cayendo como íbamos antes, con lo cual quiere decir que la misma fusión que dicen que es la razón principal del expediente, está al mismo tiempo haciendo que haya más ingresos en la compañía, porque podemos dar un servicio que no dábamos antes. Y hablando de la precarización que has mencionado del trabajo, ¿cuáles son las condiciones en que se han recortado los derechos de los trabajadores? Bueno, pues con el anterior expediente de regulación no solo fue un expediente de regulación, hubo una parte de trabajadores que salieron en un despido, en despidos, unos voluntarios y otros forzosos, hubo una externalización de 130 trabajadores y 150 trabajadores, creo recordar, que cambiaron sus condiciones laborales. Además, el convenio se recortó pues el variable que cobramos, pues cobramos un 15% menos, se recortó la jornada de verano, teníamos lo que llamamos la estancia Vodafone, que para las madres de Vodafone pues tenían un año de jornada reducida sin reducción salarial, ya no lo tenemos. Pues una serie de recortes en convenio y al final no sirvieron para gran cosa. O sea, esto lo digo yo, pero te lo puede decir cualquier trabajador. ¿Para qué recortamos convenios si al final salieron 900 compañeros de una manera o de otra? No queremos que vuelva a ocurrir eso. No, el objetivo claramente era el mismo. Cuéntame sobre la plataforma, ¿cómo os estáis organizando? ¿Estáis en proceso de negociaciones? Sí. ¿Cómo se están manejando esas negociaciones? El día 1 de septiembre empezó el proceso de negociación, que dura un mes, acabará el 30 de este mes. Y bueno, pues de momento lo que hemos estado viendo en la mesa, en concreto Comisiones Obreras, presentó el segundo día unas alegaciones a la historia técnica que presenta la empresa, porque no la encontramos ni razonable, ni justificada, ni proporcionada. Y bueno, pues pedimos una serie de documentación, alguna de ellas nos ha entregado, lo cual no quiere decir que estemos conformes con la documentación entregada, y seguiremos haciendo alegaciones porque sus razones técnicas no nos parecen razonadas, están basadas en hipótesis y no nos convencen. ¿Qué plazo tenéis? Un mes, justo este mes, acaba el día 30.
Y mientras tanto ya decías que habíais tomado ciertas acciones, os habéis Sí. constituido en una plataforma, habéis convocado a manifestaciones. Sí. Hemos estado convocando manifestaciones, la más masiva fue la que te he comentado al principio del sábado pasado, que fue a nivel nacional, o sea, vinieron compañeros en autobuses desde Valencia, desde Andalucía y desde Galicia. Y estamos pensando en realizar jornadas de huelga. Se está ahora en el proceso de los permisos, pues acordar los servicios mínimos y demás. Y hemos lanzado una recogida de firmas en chain.org y bueno, pues buscando apoyos a través de distintas organizaciones políticas y sociales. ¿Cómo puede la gente que esté interesada en ayudar? Tenemos la experiencia cercana de los compañeros y de las compañeras de Telefónica y de Movistar, que sembraron un ejemplo en esta lucha. Creo que ese guiño hacia lo que os está pasando va a ser positivo. Ellos lograron también tener un apoyo de la ciudadanía importante. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? No sé si tenéis alguna vía abierta para recaudar fondos. En fin, cómo la gente que nos esté escuchando que quiera participar un poco en esta defensa De momento no tenemos caja de resistencia ni recaudación de fondos, pero sí que tenemos a través del Twitter de Vodafone en Lucha y de Facebook Vodafone en Lucha, pues todo el que quiera puede ponerse en contacto con nosotros y bueno, pues ayudarnos en las movilizaciones o en lo que vaya surgiendo. Permíteme, Beatriz, que abra un poco el debate a la mesa. Tenemos analistas políticos que son de referencia para todos nosotros, con lo cual creo que también pueden hacer una lectura no solamente de lo que le está pasando a ellos, que bueno, es un ejemplo material de esta precarización, de esta época de crisis que vivimos, ¿no? Y qué lectura podéis hacer sobre estos nuevos movimientos que están surgiendo, que están sustituyendo en cierta forma otros tipos de lucha y que se están convirtiendo en ejemplo, como lo fue Coca-Cola, como lo fue Movistar, como esperemos que sean los compañeros de Vodafone. François. Pues sí, nos hablan de una recuperación desde la propaganda oficial y en realidad nos vemos que la situación de los trabajadores en España sigue siendo muy, muy difícil, ¿no? Y lo estábamos comentando antes, que con el argumento de las causas organizativas en este país se puede echar, después de las reformas laborales tanto del PSOE y luego del PP, se puede echar un trabajador o una masa de trabajadores con una facilidad que nos recuerda más bien el siglo XIX que lo que tendría que ser un Estado de Derecho moderno. Y por eso tenemos que ayudar a difundir esas luchas y preparar un cambio más profundo en este país. Andrea. Sí, evidentemente todo lo que se ha privatizado, lo que se ha avanzado en cuanto al tono empresarial que el gobierno del PP y los distintos gobiernos autonómicos y municipales hasta ahora habían imprimido en todo el movimiento social y en el mercado laboral, efectivamente se ha demostrado de que la punta de avanzar por los beneficios empresariales es a costa de lo que sea. Y para hacer a costa de lo que sea, el Partido Popular les puso una reforma laboral sirviéndoles en bandeja los derechos de los trabajadores. Vodafone es un ejemplo más, lo que estaba comentando la compañera, que se hace público prácticamente hoy, pone en evidencia una vez más que no hay respaldo jurídico que ampare los derechos de los trabajadores, los derechos laborales han sido absolutamente guillotinados por la reforma del PP y con el aplauso de la empresa. Aún así, las respuestas estas parcializadas, sea de una empresa X, Vodafone hoy, Coca-Cola ayer, con los seres masivos, es importante ver y preocuparnos por qué no se extiende en un gran movimiento social de respaldo contra la reforma laboral y de modificación de las pautas del mercado laboral, porque si no van a seguir existiendo lugares concretos, específicos, donde irán a por los trabajadores. Y el conjunto del movimiento trabajador, de los trabajadores, obreros, etcétera, se sigue agarrando que no me toque a mí, que hoy no pasó que no me toque a mí. Entonces, ese me parece que es la preocupación fundamental que tiene que vertebrar a todos los movimientos sociales. Manolo. En este momento me estaba acordando de una noticia que apareció este fin de semana, donde nos venía a contar el Fondo Monetario Internacional el informe que hicieron sobre la reforma laboral del PSOE.
Y es un informe fantástico, lleno de interés para entender los entresijos de estas cosas que hablamos de la troika, del Fondo Monetario, de las negociaciones, ¿no? Venía a decir el Partido Socialista, para vender su reforma a los organismos internacionales, que habían hecho una auténtica revolución, era la palabra que empleaba, una revolución en el terreno de las relaciones laborales. ¿Y en qué consistía esa revolución? En la precarización y en la inseguridad permanente para los trabajadores. ¿Cuál era el objetivo de esa precarización? Aumentar el beneficio empresarial. Es decir, hemos vivido una etapa, la etapa última de Zapatero, toda la etapa de Rajoy, con una idea central, que era que de la crisis se salía recuperando el beneficio empresarial y que la clave de esa recuperación era desestabilizar al movimiento obrero, desorganizarlo, dividirlo, es decir, intentar que de una u otra forma los trabajadores sean los auténticos agentes de la recuperación. Es decir, esta es la paradoja, ¿no? Tenemos una recuperación regresiva cuando lo que deberíamos de tener es una recuperación positiva. La regresiva, ¿qué es? Salimos, entre comillas, de la crisis en peores condiciones que cuando entramos, con malos derechos, con menos libertades reales, con bajas de salario, con paro, con precariedad. Y por otro lado, y esa es la paradoja, lo que deberíamos de tener es una recuperación positiva, que era una recuperación que tuviera en el centro lo que hemos perdido en la crisis y desde ahí hacer lo posible para que la crisis no se vuelva a producir, y eso tiene que ver con dos cosas básicamente, con el modelo productivo y el tipo de relación que tenemos con la Unión Europea. Al final es una cosa tan vieja como el mundo, ¿no? ¿En qué sentido? En que la clave siempre es la tasa de ganancia relacionada con el salario de los trabajadores. Y ahí está la verdad de nuestra vida, y es que al final la única manera que tienen los capitalistas, el capital, los empresarios, de salir de una crisis que, por cierto, no han provocado los trabajadores, es fundamentalmente haciéndole pagar a ellos la crisis y haciendo de sus derechos y de los costes laborales la auténtica variable mágica para solucionar la crisis. En ese sentido, Manolo, apuntabas el protagonismo que tienen y que están cobrando los propios trabajadores en esta época de crisis. Es algo que me interesa que toquemos, porque es cierto que la gente que es responsable de esta crisis no está asumiendo su papel en la recuperación que tenemos que tener. Es un protagonismo que están adoptando ellos. En ese sentido hablamos de nuevas formas de hacer política, nuevas formas también de defender los derechos de los trabajadores, que es lo que hablábamos de diferentes movimientos que están protegiendo y están poniendo en el centro del debate a empresas y a trabajadores que están intentando recuperar sus derechos, ¿no? ¿Qué papel tienen, no sé si los sindicatos, no sé si los propios trabajadores en estos procesos de cambio, ¿no? El problema de fondo es lo siguiente, ¿no? También para que los que nos están viendo lo entiendan, ¿no? El salario son básicamente tres cosas. Hay tres tipos de salario. El salario directo, el indirecto y el diferido. Si os fijáis bien, todas las políticas intervienen sobre esos tres tipos de salario. ¿Cuál es el salario indirecto? El que se recibe a través de las prestaciones de la Seguridad Social y de los distintos organismos públicos. El elemento central de eso es un problema terrible, que es el paro y el seguro de desempleo. Por tanto, la primera, hay dos cosas ahí que los trabajadores siempre han intentado, como sea, articular, que es desmercantilizándose, es decir, no ser mercancía. Y como son una mercancía que habla y hasta chilla, pues los dos problemas que tenían que resolver eran qué pasaba cuando su fuerza de trabajo no quería ser empleada, primer punto, y la segunda cuestión es qué pasaba cuando esa fuerza de trabajo, que como chilla y habla, tiene hasta enfermedades. Entonces, tiene que tener un seguro médico. Ese es el primer punto siempre del salario. El segundo punto del salario tiene que ver con el salario directo, que es el salario que reciben los trabajadores. Y el tercer seguro, que es el tercer elemento, que es la clave de bóveda para la etapa que viene, tiene que ver con las pensiones.
que las pensiones las pagamos nosotros. O sea, las pensiones no las paga el capital, no la pagamos nosotros, que nos descuentan sabrosos dineritos de nuestra nómina. Si os fijáis bien, el Estado, cuando oprime, quiere aumentar lo que en términos marxistas se llama la tasa de explotación, lo que hace es que interviene sobre esos tres elementos del salario. Y sobre esos tres elementos lo que hace es incrementa la tasa de explotación, que a su vez casi siempre acaba incrementando la tasa de beneficio. ¿A dónde voy? Voy a lo siguiente, que es cómo interactúan los trabajadores en una lucha social muy complicada. Lo que ha hecho el neoliberalismo fundamentalmente es un conjunto de políticas que fragmentan artificialmente a los trabajadores. Es decir, las contrataciones, las subcontrataciones, las fusiones y adquisiciones, todos esos mecanismos están hechos para impedir que los trabajadores tengan vínculos duraderos de solidaridad. Y más bien lo que buscan son mecanismos duraderos de insolidaridad, de fragmentación, de sálvete quien pueda, etc. La otra clave es el movimiento sindical. Se han criticado mucho a los sindicatos, críticas muchas veces justas, pero la clave es cómo hacer sindicalismo de clase ante una clase desvertebrada, desarticulada y con falta de capacidad real de interlocución. ¿Por qué? Porque al final lo que hay es una capacidad contractual. Con estas políticas lo que se rompe es la capacidad contractual de los trabajadores. O sea, es muy difícil que un trabajador pueda responder a las agresiones de la empresa cuando te dice el empresario, tienes 20 en la puerta que están dispuestos a trabajar más que tú y por menos. Entonces, el paro ya es una coerción contra el salario. La precariedad es otra coerción contra el salario. Es decir, así correlativamente. Yo creo, ¿dónde está el tema, no? Yo creo que está en la política. Es decir, yo creo que hay ya un límite estructural a la lucha sindical, que solamente se puede superar con una impronta política. Es decir, intentar ver, eso es muy difícil, no es una historia fácil, de que se pueden resolver los problemas de los trabajadores en la fábrica, luchando, buscando la solidaridad, buscando intervenciones sindicales, pero estamos en un momento tal en el país que solamente la política nos puede salvar. Es decir, la política significa cambio de modelo productivo, cambio en las relaciones laborales, es decir, nuestra capacidad de impulsar una práctica política alternativa, porque es un poco la clave. Ellos van a luchar y veréis que van a tener una lucha importante. Seguramente van a ganar. ¿Por qué van a ganar? Son grandes, es una empresa con beneficios, tienen capacidades, pero hay miles y miles de pequeñas y medianas empresas que no tienen 2.000 trabajadores que sacar a la calle. Y sobre eso se está cobrando la crisis y sobre eso se está trabajando el capital. Por eso la clave es la política, es decir, tenemos que transformar la política para transformar España. Pues en eso van a estar muchos de nuestros compañeros, desde luego, haciendo un trabajo conjunto con vosotros. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Beatriz, que vais a dar para que podamos estar atentos? Nómbrame, por favor, el Twitter de vuestra plataforma una vez más, para que nos quede a todos claro, sí, para que estemos atentos. Es Vodafone en Lucha. Vodafone en Lucha. Vodafone en Lucha, tanto el Twitter como Facebook. Bueno, pues ya lo saben, ahí pueden estar atentos de lo que vaya pasando. Si hay más manifestaciones, esperemos enterarnos a través de ahí, poder ir a apoyar. Beatriz. El sábado, probablemente. El sábado, probablemente, sin ir más lejos. Sí. Lo confirmaremos por el Twitter y por Facebook, pero... Pues ahí estaremos, desde luego. Muchas gracias por venir. No te deseo suerte porque esto no se basa en suerte, pero desde luego cuenta con nosotros para lo que haga falta. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de lo que ocurrió ayer en Grecia. Vamos a ver la introducción. Las dudas respecto a Grecia quedan resueltas. 8 meses después de las primeras elecciones que ganó Syriza, este domingo el partido de Alexis Tsipras se ha visto legitimado por el pueblo griego, obteniendo tan solo 4 diputados menos que en enero de este mismo año. Syriza vuelve a ser la primera fuerza, seguido de lejos por Nueva Democracia. Amanecer Dorado y el PASOK son tercera y cuarta fuerza, respectivamente. Pese a la aprobación del memorándum, parece evidente que la población griega ha respaldado los intentos de su primer ministro por enfrentarse a la troika. Tsipras, ha dicho ya que pactará de nuevo con ANEL, los nacionalistas de derechas, para constituir así el gobierno.
Hoy, en La Tuerca Actualidad, analizaremos con expertos cuál será el camino a seguir por Syriza. Bueno, seguimos debatiendo esta parte especial dedicada única y exclusivamente a Grecia, que luego lo que nos pasa siempre los lunes, que no nos da tiempo a desarrollar como quisiéramos los temas. Hoy lo vamos a hacer. Tenemos una nueva incorporación en la mesa, otro grande que echábamos de menos, que pone siempre un punto de equilibrio aquí en esta mesa, que es importante. Rubén Herrero, profesor de Relaciones Internacionales. Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Qué maravilla, qué alegría y qué elegante te veo yo. A ti que bien estás en todo el verano. Qué bien, vamos, madre mía, esto, vamos, La Tuerca, qué maravilla presentadora. Oye, me apunto. Qué alegría, qué alegría. Bueno, vamos a empezar con este debate, nos vamos a poner serios. Es cierto que, bueno, no es mala noticia que Syriza haya ganado las elecciones de nuevo. Está claro que hay un claro mensaje también hacia las políticas que se están aplicando desde Europa, un 35%, resultados muy parecidos a los que tuvimos en enero, con algunos matices que creo que son importantes, ¿no? En primer lugar, evidentemente, el nivel de abstención, un nivel de abstención histórico del tiempo que recordamos de las últimas elecciones en el país. En primer lugar, para ir situándonos, ¿qué lectura hacéis de esta nueva victoria de Alexis Tsipras? Luego iremos profundizando en todo lo demás. Andrea. Sí, yo creo que por un lado, en titulares, ¿no? Una renovación del pueblo griego a la confianza a Syriza. Una preocupante mengua de la izquierda. Lamento profundamente que no haya entrado la Unidad Popular, creado recientemente, y un preocupante aumento de Amanecer Dorado, sobre todo en dos islas, Lesbos y Kos, donde son receptoras de los refugiados sirios que huyen desesperadamente. Que haya ganado ahí la ultraderecha para mí es una alarma tremenda. Por otro lado, creo que la Troika a niveles políticos no va a estar tan conforme como cuando firmó el segundo recorte. Yo creo que es una buena noticia, porque en una situación muy complicada se daba por muerto políticamente a Tsipras, tanto desde Bruselas y Berlín como desde unas partes de su propio campo, ¿no? Una izquierda muy crítica con la decisión de firmar un acuerdo que todos los que hemos seguido de cerca el recorrido de Syriza en el gobierno hemos podido entender, y al final sale de Grecia una mayoría para gobernar. El problema es un gobierno del cambio, y para gobernar hay que para cambiar las cosas habrá que buscar los intersticios en este acuerdo muy complicado para poder no perder digamos, apoyos sociales. Y en esto es, yo creo, lo más importante de este domingo. Rubén, ¿qué lectura podemos hacer? ¿Es un voto de castigo a la Troika? ¿Es un voto más de confirmación y de reafirmación en los procesos de negociación de Tsipras? ¿Ninguna de las dos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo discrepo de mis amigos de la mesa. Para mí no es una buena noticia, por supuesto, que haya ganado Syriza ni Tsipras. Eso es una mala noticia, y esto es como en un cómic de Asterix. Están locos estos griegos. Es inaudito que sigan confiando en quien, en el plazo de un año, ha abocado a Grecia al tercer rescate, en unas condiciones peores que las que podría haberle impuesto, por ejemplo, a Nueva Democracia. Bueno, pues vuelve a ganar. ¿Qué Tsipras nos encontramos? Pues uno que ha quedado evidente y patente que no existen soluciones fáciles para problemas complejos y que gobernar a golpe de eslogan no funciona. Uno que pensaba que le iba a doblar la mano a la Unión Europea. Bueno, en este momento tiene el brazo fracturado por 7 lados, Tsipras. Entonces, bueno, Nueva Democracia ha subido, esto me parece interesante, me parece una buena noticia, y Tsipras, pues, no va a poder hacer nada, si es que hasta ahora no ha hecho nada. O sea, ¿dónde está todo lo que decía que iba a hacer? ¿Dónde está la Unión Europea imponiéndole un tercer rescate en unas condiciones espectaculares? Necesarias, porque lo de Grecia era bancarrota, agravada por Syriza y por Tsipras, y coincido con Andrea completamente. Terrorífica noticia lo de Amanecer Dorado, terrorífica. Que yo no sé a qué esperan para ilegalizar ese partido. Syriza, que lleva un añito, ¿no? Ha tenido tiempo, ¿no? Para legalizar a estos.
Manolo. Dos cosas, ¿no? La primera, hay que decir que en estas elecciones Tsipras ha demostrado que siendo tan joven conoce el arte de la maniobra política con mucha inteligencia. Estas elecciones él no las necesitaba, no eran obligatorias, pero él las ha provocado, no heroicamente, como se suele decir por ahí, sino que la ha provocado tácticamente, y la vida ha demostrado que llevaba razón. En primer lugar, porque tenía un miedo enorme a no ganar el Congreso de Syriza. Ahora puede hacer todos los congresos que quiera, porque él ha provocado la escisión de Unidad Popular, no la ha provocado la Unidad Popular. Ellos estaban esperando el Congreso Extraordinario del partido. Ya perdió el Comité Central previo, estaban esperando el Congreso. Tsipras, que no es nada tonto, seguramente pensaba que podía ganar, pero que iba a tener un desgaste muy serio. Entonces, él provoca la decisión del propio partido con la Unidad Popular. En segundo lugar, él, que no es nada tonto, sabía que era el momento importante político porque había llegado a un acuerdo con la Troika. Y en tercer lugar, y es muy importante, porque todavía no se han aplicado los acuerdos de la Troika y sus consecuencias muy serias y negativas contra la población y los derechos de la población. Por tanto, Tsipras ha demostrado una gran inteligencia política, un gran calco, una gran habilidad de lo que podríamos llamar la vieja política griega. Y en segundo lugar, una cuestión más de fondo, ¿no? Yo estas elecciones las califico de la normalización. O sea, han conseguido que Grecia sea de nuevo un país normal. Hay elecciones normales, no ha habido grande injerencia, los mercados no se han puesto histéricos, no ha habido intervenciones públicas contra Tsipras, más bien al contrario, los medios de comunicación se han escorado con la derecha, pero le han dado a Tsipras canchitas, y la población ha interiorizado la derrota. La población le han dado espacio porque Syriza y Tsipras no eran nada de los que decían al principio. Claro, sí, no, si firmo el rescate con la Unión Europea, la Unión Europea dice, vale, uno de los nuestros. Si empiezo a coincidir contigo, empiezo a no criticar a Tsipras. O sea que, entonces, es decir, lo que te quiero decir que ha sido un país normalizado. Se puede decir lo siguiente, ¿no? Grecia era una anormalidad en Europa, patológica en Europa para los poderes dominantes. Han estado negociando durante un año 18-1, sin que nadie haya modificado ese 18-1. Era una patología que tendría que ser normalizada. Y entonces lo que han hecho ha sido domesticar, normalizar, encuadrar, hacer normal un país como Grecia. Ya no tiene ninguna diferencia sustancial, pero con dos añadidos muy importantes. François, dos añadidos muy importantes, para que me pueda criticar. El primer añadido importante es que esta vez el programa de la Troika, el austericidio que llamaba Tsipras, se va a ver legitimado por primera vez en unas elecciones. Es decir, el pueblo griego ha aceptado el austericidio, porque ese es el programa de Tsipras. Y en segundo lugar, que tiene una enorme importancia, Tsipras va a aplicar la política de sus enemigos, que precisamente luchando contra esos enemigos, Tsipras se ha convertido en un dirigente importante en Grecia. Se puede decir que para ser griego hay mucha historia. Te dejo contestar, François, pero voy añadiendo matices para que vayamos ampliando el desarrollo de las respuestas. ¿No va a tener a partir de ahora, no se estima que tenga a partir de ahora más margen de maniobra Tsipras en esta nueva época? ¿O va a tener que seguir aceptando, como dices, todas las imposiciones que le vengan del Eurogrupo? ¿No hay esperanza? Pues no, es una buena pregunta, porque no, el margen de maniobra es muy limitado. Pero ha ganado margen de maniobra interno, porque yo discrepo de lo que decía Manolo. Estaba en una situación que ya no se podía gestionar, con una oposición que le impedía tener mayoría en el Parlamento. Entonces
ha conseguido esa revalidación y ya, infelizmente, yo creo que más bien la izquierda se ha fracturado en el primer momento difícil, acusándole a él de claudicar en cuanto ha llevado la batalla hasta el final, pero ha fracasado. Y vemos que los griegos, no sé, a mí no me gusta cuando se dice que la gente vota mal o es tonta en sus elecciones. Los griegos saben comparar, saben quién son los nuevos, son un país intervenido, llevan 10 planos de ajustes desde el principio de la crisis, saben perfectamente que todos los que han pasado por ahí lo han tenido muy complicado y saben comparar, porque se nos vendía Nueva Democracia renovada, sin Sámaras como una opción, y al final ellos saben lo que es Nueva Democracia y el PASOK, los que les llevaron a este hundimiento total. Principalmente el PASOK, de la izquierda. Sí, seguramente, ¿no? Gestionándolo con Nueva Democracia. Nueva Democracia comprometida en todas las redes de corrupción, que nunca ha hecho pagar a los oligarcas en ese país, y la gente eso lo sabe, y sabe que Tsipras, se leía esto en la prensa internacional anglosajona estos días, que Tsipras es el único limpio. No digo que eso sea suficiente para cambiar las cosas, pero el margen lo tiene de cara a su partido, su margen tiene un grupo de diputados controlados, pero ahora me decía un amigo que está en el gobierno de Syriza que claro, que el memorándum no es bueno, pero que ellos iban a buscar en los intersticios del memorándum, con ese apoyo popular, rebajar, ¿no? La dureza de lo que han firmado, pero esperábamos algo más, es verdad. Andrea. Sí, yo creo que no hay que conformarse con la resignación al pragmatismo, que parecería ser que el voto y la nueva situación en Grecia se apunta. Entre otras cosas porque es verdad que Syriza, sin hacer una revolución, garantizó, desde que subió al gobierno, cosas que se demandan en el conjunto de Europa. Por ejemplo, garantizó la readmisión de los empleados públicos, la sanidad universal y gratuita para todo el mundo, con documentos, sin documentos, no importa las caracterizaciones que lamentablemente en este estado arrastramos los seres humanos, que ilegales, que ilegítimos, etc. Garantizó los comedores populares, garantizó la asistencia educacional desde 0 en adelante. Todas estas cosas que parecen tan elementales, constituyentes de un Estado de derecho enclenque, Syriza lo volvió a retomar, porque todo eso ya no existía en la Grecia que dejaron los especuladores financieros, los que de una u otra manera hacen el coro a la troika que sigue imponiendo la dominación financiera, cueste lo que cueste. Entonces, hoy en Grecia, lamentablemente, por ahí no es las movilizaciones, porque no hubo una salida del pueblo griego, en modo alguno, me parece que se ha dicho por acá que el pueblo griego ha votado malamente, no, pero no hubo una explosión de alegría ni las grandes movilizaciones con ilusión que fue en la primera elección donde ganó Syriza. Más que nada hubo una conformación, una resignación, pero se saltó el escollo fundamental de estas elecciones. Creo de cualquier manera que al pueblo griego le queda mucho por andar y mucho por pelear. Rubén y Manuel. Bueno, vamos a ver. Antes de toda la crisis, lo que había fue una gestión principalmente del PASOK, uno de los partidos más corruptos de todo el mundo, que tenía un diseño de Estado, el Estado del Bienestar completamente ineficiente, que llevó al caos a Grecia. Nueva Democracia tuvo algunas apariciones esporádicas en el gobierno, pero aquello era el cortijo del PASOK, el cortijo de la izquierda que destruyó Grecia. Entonces, esto principalmente fue así porque el diseño era ineficiente, es decir, por ejemplo, Grecia tenía el mismo número de profesores que Finlandia y claramente el sistema educativo no era como el de Finlandia. Había una creación de empleo por decreto, un sistema de pensiones acribillado por el fraude, daba todo exactamente igual porque se recibían fondos de la Unión Europea y se invertían de forma nefasta e ineficiente. En medio de esta situación, entra ya Nueva Democracia, tiene que asumir unos programas no entusiásticamente de recortes, porque es que no había otra salida,
Grecia comenzaba a recuperarse y evidentemente a Nueva Democracia no le pasa, no por partido sucio le pasa una factura y pierde las elecciones, no, llega Syriza enraizando la desesperación y dice que lo arregla todo chasqueando los dedos, que ellos van a plantarle cara a la Unión Europea. Y entonces, a golpe de eslogan, enraizando en la desesperación, consiguen una victoria que se ha visto ingobernable. No ha podido sostener ni una sola promesa. Andrea, el estado del bienestar, Nueva Democracia, lo mantenía y lo garantizaba también de forma razonable. No ha tenido que llegar Syriza y Tsipras en un año, que ha estado un año con crisis de gobierno y un tercer rescate. Pero 58.000 puestos de trabajo públicos. Pero Andrea, es que si esos 58.000 puestos... ¿A dónde los pasás? Andrea, si esos 58.000 puestos se crean de forma ineficiente y por decreto, no se puede proceder a una readmisión porque recuperas las raíces del problema, el diseño ineficiente de la administración del Estado, creación de empleo por decreto, que es lo que la izquierda tiene una pasión y un amor. Ah, claro, no, arreglamos la cosa, no, creas empleo por decreto y luego pasa lo que pasa. Y entonces, claro, llega Nueva Democracia y son los malos, llega la Unión Europea y son los malos, llega Merkel y es la mala. No, Merkel ha traído algo completamente necesario a la Unión Europea, sentido común y sentido de la eficiencia. Bueno, vamos a dejar responder a Manolo que había pedido la palabra. La verdad, yo creo que tendríamos que hacer un cierto esfuerzo de rigor, sobre todo cuando se hace historia, porque si no, la gente nos puede malinterpretar, ¿no? Y pueden decir de nosotros que somos unos demagogos, cosa que no somos ninguno de nosotros. Quiero decir con esto lo siguiente. Cuando llega la crisis no estaba el señor Papandreou gobernando, estaba Nueva Democracia. Lo que hace el señor Papandreou, la corrupción se puede decir que en Grecia es algo bastante generalizado en la clase política. Es una de las razones por qué Syriza crece es precisamente por su lucha contra la corrupción. Lo que hay en Grecia era una derecha que cuando llega Papandreou se da cuenta que ha mentido gravemente a Europa. No miente el Papandreou, no miente el PASOK, miente la nueva derecha, el señor Karamanli, pariente de Karamanli, del gran Karamanli que hizo la transición política en Grecia. Y lo que ocurre es simple y llano lo siguiente: falsean las cuentas en una alianza impía con Goldman Sachs. Preguntita. ¿Quién había en la Unión Europea que eran de Goldman Sachs? Camarada Monti, el camarada Draghi, y había un señor por ahí llamado Papademos, antiguo presidente del Banco de Grecia, mira por dónde, también era de Goldman Sachs. Y lo que ocurrió fue un golpe de Estado que se le dio a Papandreou, impulsado por la Troika, en la cual se le ocurrió a este señor hacer un referéndum. Madre mía, cuando le dijo que iba a someter al pueblo las medidas de ajuste en Grecia, duró 24 horas el muchacho. Y ese Papandreou, tan corrupto como pueda ser Karamanli y la nueva derecha, fue sustituido por el camarada Papademos, que había hecho el latrocinio de engañar sistemáticamente a la Unión Europea en las cuentas. Primer punto. Por lo tanto, provoca la crisis el bipartidismo, provoca la crisis el enjuague de la clase política, siempre asesorada por notables asesores que siguen siendo hoy notables asesores. Primer punto. Segundo punto. Pero no te olvides del diseño ineficiente de la administración del Estado propiciado por la izquierda. Que luego sí produce... tu secuencia es correcta, pero no te olvides del caos previo. Cuento la historia, porque si no parecería que la crisis la ha creado el pobre Tsipras, que ha creado muchas cosas, pero no la crisis. Más bien ha tenido que combatir contra ella. La segunda cuestión es, yo creo que el pueblo griego ha votado inteligentemente. Ha escogido lo que la normalización le deja, que es entre lo malo o lo peor. Y pensaba que la nueva derecha era aún peor que Tsipras, por dos razones. Uno, porque la credibilidad de Tsipras se ha ganado en una dura lucha y eso no se pierde de un día para otro. Y segundo lugar, por algo que ha dicho François, que es el tema de la honradez. Si algo caracteriza a Tsipras
y a Syriza es su honradez, su acrisolada honradez y su esfuerzo por intentar hacerlo bien. Que yo critique a Syriza como la critico, lo hago desde su lado, no desde el otro lado. Y por eso creo que el pueblo griego ha optado y que yo creo que al final las cosas en el país griego van a cambiar, entre otras cosas por una cosa muy simple, que aquí sí que creo que lleva razón Rubén, que es el programa de ajuste que viene. Va a ser brutal. Pero, como decía muy bien Varoufakis, yo todo lo que sé de las negociaciones lo sé por Varoufakis, porque yo no estaba allí, pero Varoufakis sí que ha cantado la Traviata varias veces. Y una de ellas que cantaba era que la joya de la corona del plan de austeridad está siendo en los fondos privatizables. Y ahí lo que hay es 50.000 millones de euros, que son las joyas de la corona de Grecia, que van a ser privatizadas y puesta en venta, encabezada ya, la primera compra la ha hecho, casualidad de la vida, un eficiente grupo alemán, que ya está encargándose Prueba del que tema. los servicios públicos griegos no eran tan ineficientes y pletóricos. Si todo el mundo quiere merendarse, hasta François Hollande en su último viaje a Grecia dijo que la crisis griega era una oportunidad para Francia. De reconocer que el apoyo de hoy de François Hollande al camarada Tsipras nos llena todo de emoción. Es absolutamente ridículo. Te iba a preguntar por eso, pero bueno, ya que ha lanzado la bala Manolo. Es un apoyo absolutamente ridículo. Todo el equipo de François Hollande hizo campaña contra Tsipras desde el mes de enero. El comisario europeo Moscovici, que es antiguo ministro de Hollande, fue a retratarse con Samaras, diciendo que prefería a Samaras que a Syriza. Y vemos en el marco, para ir un poco más lejos, ¿no?, que la anécdota en el marco del centro-izquierda europeo moverse, tejerse un eje muy interesante entre Tsipras, Corbyn y Pablo Iglesias en España, frente a una socialdemocracia absolutamente perdida, Hollande, los amigos de Schulz que gobiernan con Merkel y que ya forman parte del pasado. Yo creo que ahí se juega mucho, para contestar a tu pregunta sobre el margen, del futuro de Syriza se juega mucho en lo que se puede mover en el mapa europeo, ¿no?, con el objetivo central de lo que puede pasar en España. Y sin esa perspectiva no se entiende que la señora Merkel no ha hecho nada bueno para Grecia, hasta ha sido capaz de hundir un país en un shock bancario, que estaba dispuesta a sacrificar un país cortando la liquidez del Banco Central Europeo, y hablas con cualquier, no sé si eres liberal, te gustará, ¿no?, el mundo de la empresa, cualquier negociante griego, empresario griego que ha sido sometido este verano al capital control y te dice hasta qué punto ha pensado que su empresa se venía abajo. Eso es con lo que ha jugado la señora Merkel, después de que sus medidas de austeridad hayan multiplicado la deuda griega por 2. ¿Puedo hacerle una pregunta al compañero Rubén, al camarada Rubén? Viene del camarada Manuel. A Manolo Monereo, yo al camarada Manolo Monereo no le niego nada. Una pregunta de actualidad, ¿no?, que tenemos las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir, a mí me sorprende mucho de la derecha española que reclame con tanto ahínco, con tanta furia, la soberanía de España, del pueblo español, y que le importe tan poco el respeto a la soberanía que ejercen organismos que no son democráticos. Es decir, ¿Cómo cuál? ¿la Troika? ¿Qué dices? ¿Quién ha elegido la Troika? Camarada, no me asustes, a estas horas de la tarde. Es que estas horas de la tarde son son tardes que invita a intimar, a profundizar. Pero no asustar, camarada. Me vais a acabar asustando a mí, No, lo digo es eso, es decir, estamos hablando de que por un lado la derecha española dice hay que darle más poderes a Europa, más Europa. Y esos poderes no es a una asamblea electiva, no es a poderes controlados democráticamente. Suelen ser siempre cosas que tienen que ver con mecanismos opacos y distanciados de la soberanía popular. Eso es la práctica de cada día. Por cierto, es lo mismo que dice el señor Mas, ¿eh? No dice en eso cosa diferente que él, porque en eso tienen una alianza perfecta. Los dos están de acuerdo en liquidar a la soberanía nacional del Estado español. Cosa que es emocionante y a mí me llena de emoción.
Pero la segunda cosa que me emociona más es que cuando se habla del tema de Cataluña y se emplean palabras nefastas como el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir, las reclamaciones, la soberanía nacional, España una, ante lo que sea que rota, el Tribunal del Rota. Bueno, pues yo creo que es un poco la gran paradoja, ¿no? O sea, hemos tenido un pequeño pueblo, que es un pueblo pequeño, pero activo, orgulloso, fuerte, que hizo una guerra, que sufrió mucho la guerra, que sufrió esquilmaciones, que luego tuvo una durísima guerra civil, pero que sigue en pie, que lucha por las libertades, por el honor de su pueblo. En vez de enamorarnos, aunque sea no comprendiendo, es decir, qué osadía de este pueblo, qué valentía, qué arrojo de un pueblo pequeño, orgulloso, porque Grecia es muy vieja, pero muy joven como país. Sin embargo, vemos a la derecha que frente a los independentistas y los autonomistas y federalistas reclama la unidad de España, que no tiene ninguna comprensión contra estos pequeños pueblos que luchan por su libertad. Muy bien. Bueno, vamos a dejar a Rubén que conteste por alusiones, Andrea, y... Bueno, retomando el discurso del camarada Manuel Monereo sobre la demagogia, y aquí ninguno somos demagogos, bueno, ya aquí ya mezclar el tema de Cataluña con Grecia, pues a ver, los que somos de derechas, la derecha española, y yo soy miembro orgulloso de la derecha española. No lo habíamos notado. Ya, bueno, yo lo declaro así, primicia para Natalia hoy en La Tuerca, soy de derechas. Yo pensaba que eras de centro. Bueno, no, hombre, no. Venga, hombre, vamos a traer el debate. Al lío. Vamos. Primero, evidentemente no se puede comparar lo que es la soberanía española. Bien, España tiene sus límites y en estos límites está Cataluña. Entonces, Cataluña no es lo que dicen los catalanes, porque ellos forman parte de algo mayor que es España y entonces tendremos que decir y hablar todos los españoles sobre España, como si aquí ahora nosotros votamos que esta mesa es nuestra y nos la queremos llevar. Vendrá el director de público y dirá, esto no os lo lleváis, que esto es mío. No sabemos que es de la Troika. Bueno, claro, entonces fíjate, alzamiento de bienes. A lo que vamos. No tiene nada que ver una sección con la otra. Desde posiciones conservadoras, en las que yo estoy, lo que se entiende es que ha habido un despropósito en el diseño territorial, en el diseño del estado del bienestar, completamente ineficiente, despilfarrando los fondos públicos y los fondos de la Unión Europea. Y entonces, en ese sentido, Grecia no es una conspiración de la banca internacional que ha señalado la X marca el lugar y vamos a por Grecia. No, señor, Grecia ha recibido ya 2 rescates que pagamos los ciudadanos de la Unión Europea y querían seguir con la fiesta. Pues no, señor, ha venido Angela Merkel y ha dicho, señores, esto es dinero que viene de los contribuyentes europeos, esto no es dinero prestado por la banca. Y aquí, evidentemente, si tú estás usando mi dinero, perdón, que tengo derecho a poner mis condiciones en cómo utilizas nuestro dinero / mi dinero. Lo que se ha hecho es poner sentido común y orden en la Unión Europea, que falta hacía, políticas de austeridad, que falta hacían. Por supuesto que había que hacerlo. La austeridad que solamente es dirigida y encañonada hacia los trabajadores, hacia las clases más débiles, porque no se ha visto austeridad alguna en ninguno de los gobernantes ni en ninguno de los poderosos. Y por cierto, bueno, aparte aclarar que me encanta la ironía de Manolo con el término camarada, pero yo no soy camarada de Rubén, ni lo voy a ser, ni lo quiero ser. Podemos ser amigos, hasta ahí, pero camaradas no. Aclarado al respecto, porque yo no soy de derechas, no voy a declarar de que soy, obviamente, pero me gusta la ironía, pero me gusta precisar. Angela Merkel, sin duda alguna, que pasará la historia en los anales más oscuros de los pueblos de Europa, sin duda alguna, porque atosigó a todos los más desfavorecidos, a las clases más castigadas por las crisis de los financieros, por las crisis de los poderosos, los atosigó a rincones inadmisibles. La tasa de suicidios en Europa creció en los últimos años como no se había visto en tiempos de la Primera Guerra Mundial,
que ya se anidan varios muertos en estas tierras de Europa. Creo que sin duda alguna, en la forma de negociar con la Troika, probablemente esté el pragmatismo, el llamado a la realidad, el tocar tierra, como dice Manolo, aceptar las condiciones que impone la Unión Europea, pero ha habido un camino, y yo creo que sin demagogia, sino con intención, un camino de voluntad de plantear las negociaciones en términos iguales, no en el avasallamiento político, ideológico y económico que impone la Troika con todos los pueblos de Europa. Hay gobiernos que los aplauden con las orejas, el caso del gobierno español. Qué callado está el gobierno español, por cierto, con el nuevo resultado de las elecciones en Grecia, que era todo un desastre, sin embargo, poco se le ha escuchado. Hay gobiernos efectivamente que aplauden los planes de la Troika, el austericidio contra las clases más desfavorecidas, con las orejas. Otra gente dice que no, y no es un problema de demagogia. La dignidad de la gente a decir, mire usted, esto que yo creo con las manos, esta tasa, los trabajadores que crean con sus manos las riquezas, tienen derecho a pelear por el reparto de las mismas. Se les va la vida en ello. Otros, sin embargo, especulan esta tasa, a cuánto te la puedo vender y a cuánto te la puedo rebajar a vos y cuánto puedo sacar de ganancia. La ganancia que hablaba Manolo. Fundamentalmente los especuladores financieros se mueven en los márgenes de ganancias de sus bolsillos, de sus intereses y de las multinacionales. No se mueven en modo alguno para ver de qué manera pueden desarrollarse económicamente y en forma diferente de producción el conjunto de las poblaciones. Os voy a dejar contestar porque sé que tenéis ganas, habéis pedido todos el turno, pero dejadme que vaya introduciendo preguntas porque sé que son cosas que la gente que nos sigue les interesa saber, a nosotros también, entonces me gustaría ir introduciéndolas. El tema de la unidad popular, lo mencionabas antes, lo has mencionado tú también, Manolo, deja fuera a gente como Blezos o como Varoufakis. Su ausencia a partir de ahora en las negociaciones, no sé si va a complicar más la situación o si no. ¿Por qué no ha entrado un 3% nada más cuando son personas que políticamente el peso y la relevancia que habían adoptado frente a la crítica, con la crítica frente a la gestión de Syriza, había sido importante cuando internacionalmente tenía el apoyo de movimientos de izquierda en el resto de Europa? ¿Por qué ha fallado? ¿Qué ha fallado? ¿Y cómo se va a notar también esa ausencia en las negociaciones? François. Bueno, pues Varoufakis ya estaba fuera de las negociaciones. En el caso de Unidad Popular, bueno, Tsipras ha acelerado el proceso, era difícil organizarse. Yo creo que también Unidad Popular creía ser la dueña del Oxi, ¿no?, del 60% en contra de... Y en realidad se ha demostrado que era más complicado. Yo, más bien que echar leña en él, yo creo que ahora, y es lo que me dicen los compañeros de Syriza en Grecia, pues hay un proceso que va a ser complicado para esa gente que se ha quedado fuera del Parlamento, ¿no? Personas muy importantes como Zoe Konstantopoulou, pero que en el próximo Congreso de Syriza tal vez se abrirá de nuevo una puerta. El problema de la izquierda cuando se rompe es que se rompe de una manera que parece que no se podrá reconciliar nunca a nadie, ¿no? Hay unas heridas terribles. Yo creo que es una pérdida muy importante para Syriza porque por eso esa ruptura es terrible, porque la proyecta en el mapa político hacia el centro. En cuanto a haberse quedado con el compañero Tsipras, hubiera permitido desde dentro del partido llevarle a tal vez inventar formas monetarias nuevas para contrarrestar el terrible peso que lo tiene maniatado por el maquiavelismo de los tratados europeos. Bueno, para mí que Unidad Popular no haya obtenido representantes es una muy buena noticia, ¿no? Entonces esto, buena noticia, empezamos bien, la tarde-noche. Y luego, si combinamos los análisis de Manuel y de François, sí, ahí está. Tsipras ha tenido que soltar lastre, y el lastre era los radicales inconquistables a la izquierda de la izquierda, porque él ya, decía antes Manuel, 18-1, bien, esto se acabó, ya es un 19-0.
Entonces, claro, él tenía que soltar a los de Unidad Popular porque es que no había manera. Lo de Varoufakis, eso pasará a los anales de la historia como no negociar nunca con nadie. Estaban hartos de él. Las formas, los modos, romper el secreto de las negociaciones. Eso es inaudito. Bien, entonces, ahora lo que va a hacer Tsipras es a provocar el tercer rescate, lo va a asumir y dirá, sí señor, a todo lo que le viene encima. Y evidentemente, pues tener Unidad Popular le generaba un problema de orden interno. Bien, ya Unidad Popular no está y ahora Tsipras, pues seguirá. Pero lo que me resulta difícil de entender es cómo ha conseguido, ¿no? Evidentemente, buen político es porque ha conseguido decir, os dije que iba a cambiar todo, no he cambiado nada, me he sumado al esfuerzo y aquí estáis votándome. Bravo. Si este tercer rescate lo organiza y aprueba Nueva Democracia, ¿qué no estaría diciendo la izquierda europea? ¿No te parece a ti que estos análisis dejan muy por debajo la decencia, la dignidad, la capacidad intelectual del pueblo griego? No, lo que estoy diciendo que ha habido una maniobra... Todo es cuestión de manipulación de... No maniobrar, no hablo de manipular, hablo de las maniobras políticas de Tsipras que ha conseguido sostenerse con un electorado que en teoría le reclamaba a Nueva Democracia unas cosas que a él no le reclaman. Es inaudito. Como él dice, voy a quebrar a la Troika y poco menos, que es que, vamos, añadía cláusulas a las propuestas de la Troika. Que te olvidas, a ti que te gusta la eficiencia, me imagino que estarás a favor de un sistema fiscal eficiente en Grecia, ya que ninguno de los partidos del bipartidismo hizo nunca pagar a los oligarcas, que sabemos que tienen su fortuna fuera de Grecia y no han participado, porque el peso de la deuda griega, todos los que hemos estudiado el tema de deuda griega, se ha multiplicado tanto por los efectos de la austeridad, por los tipos de intereses absurdos que practica el Banco Central Europeo, como por el hecho que hay un sistema fiscal donde no pagan los ricos, ¿no? Y la gente sabe eso y sabe que Syriza es el primer partido que está poniendo en marcha una reforma fiscal que hace pagar al que tiene que pagar. Y que por primera vez en Grecia se está recaudando dinero de los que tenían que participar al esfuerzo público, cuando van de nacionalistas y al final su dinero está fuera. Eso yo creo que desde aquí, cuando no se conoce a Grecia, desde aquí se ve una Grecia, pero la gente en la calle se da cuenta de esta diferencia. Claro que sabe que el acuerdo ha sido terrible, pero sí que le reconoce todavía, y es el resultado de este domingo, le reconoce a Tsipras ese esfuerzo para construir un país, por fin, un Estado de Derecho moderno. Que sea pero desde otros planteamientos completamente diferentes. Te hablo de la eficiencia fiscal, que es central para que un país funcione. No, pero si evidentemente... No puede funcionar un país donde nadie paga nada. Pero si todos los que podíamos ver con cierta alarma, preocupación, todo el movimiento Syriza, evidentemente el cambio que ha pegado Tsipras, pues claro, está tocando ya pies y suelo. Entonces dices, bueno, vale, encima ya sin Unidad Popular, maravilloso. Para que no se enfade Andrea, el colega Rubén ha dicho cosas... Entonces me voy a enfadar yo, Manuel. No, es que digo porque no quiero que tengamos una guerra en la izquierda en un momento en que estamos muy necesitados de paz, interior y de intimidad estratégica. Digo esto porque, por ejemplo, ¿no? Antes tú has hablado del tercer rescate. Claro, la gente diría, bueno, si hemos dado tanto dinero, ¿dónde ha ido ese dinero? ¿Lo han vuelto a robar? No, ese dinero ha estado controlado hasta la última peseta. ¿A dónde ha ido el dinero del rescate? A rescatar bancos, a rescatar empresas, a rescatar y devolverle a la banca alemana, a la banca francesa, el dinero que ineficientemente habían prestado a gente que no se lo merecía. Estamos en una economía de libre mercado. Si yo le presto a gente dinero y no he analizado bien sus cuentas, yo soy copartícipe de esa crisis y de esa deuda. No. Lo que han dicho es, lo cobramos todo hasta el último euro. Se ha hecho cálculo bastante, yo diría, riguroso.
solo entre el 10 y el 12% del dinero del rescate ha ido directa o indirectamente a la población. Es decir, el dinero básicamente era pagar deuda para que la gran banca, que había hecho osados negocios con gente que no se lo merecían, pudieran cobrar su dinero. La segunda cuestión es, si algo hay, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional con mucha claridad, si algo hay claro es que estas políticas, es también una de mis esperanzas que tengo de cara al futuro, estas políticas no solamente son injustas, sino que son profundamente ineficaces. Hasta el punto de que, como muchas veces señalaba Varoufakis, que es un excelente economista, y yo creo que un admirable conductor de moto, este camarada Varoufakis, ahora más camarada que nunca, decía que para pagar la propia deuda había que cambiar el tipo de política económica que se estaba obligando a Grecia. Y por último, el tema de la unidad popular. Yo, en mi desánimo de estas noches turbulentas que vivimos, pues yo creo que uno de los costes más graves que vamos a pagar todos, empezando por Syriza, es que el partido de Syriza va a cambiar de naturaleza. Es decir, el partido de Syriza, sin la izquierda, ya no será el mismo tipo de partido. Cuando tú amputas a una parte fundamental de tu organización, que seguramente no tiene votos suficientes, pero que puede ser perfectamente entre un 30 y 40% de la militancia organizada en Syriza, cuando tú la amputas, tú creas un problema tremendo. Y yo creo que lo que ha pasado con Unidad Popular es que en esto el compañero Tsipras, que no camarada, ha sido muy inteligente. Lo que ha hecho ha sido convocar en el plazo más breve que se recuerda después del referéndum unas elecciones justamente para impedir que los compañeros de Unidad Popular, ¿qué diría yo?, pudieran tener un resultado mínimamente digno. Es que es muy difícil romper un partido, es que es tu partido. Los compañeros de la Unidad Popular, que ahora se les presenta como terribles extremistas de izquierda prácticamente al borde de coger las armas, son los mismos compañeros que han tenido ministros y que aprobaron por unanimidad el proyecto de Salónica, que es el proyecto que hicieron todos. Y por tanto, el problema, lo que más me afecta a mí personalmente, es que la Syriza que conocemos ya no existirá y que lo que vamos a vivir es una división seria y duradera en la izquierda. Antes había dos grandes espacios, que era el Partido Comunista griego y un espacio más amplio que era Syriza, y ahora vemos que vamos a tres espacios. Y yo creo que conforme vaya avanzando las políticas de ajustes, que seguramente se cargarán esto que tú antes has señalado con mucha verdad, pues nos encontraremos que la lucha continúa. Por cierto, el pueblo griego es el pueblo que más huelgas generales ha hecho. Ya me gustaría a mí que aquí estuviéramos en la mitad de lo que ellos han hecho. Tenemos, perdonadme, que casi que ir finalizando, prácticamente una última ronda antes de irnos. No me quiero ir sin profundizar un poco, por último, en algo que señalaba François, que es traernos este análisis, derivarlo a lo que puede pasar en Europa, ¿no? Está claro que es urgente hacer un cambio en la correlación de fuerzas, pero bueno, o sea, después de esta segunda oportunidad que se le da a Syriza, con sus matices, con sus cosas buenas y sus cosas malas, sí que es cierto que bueno, nos encontramos ante un panorama europeo que puede ser esperanzador para la izquierda, con Corbyn en Reino Unido, con la presencia de Podemos o de las nuevas fuerzas de cambio, los ayuntamientos del cambio en España, con lo que pueda pasar en Portugal. Me gustaría que me contaseis en qué se va a traducir o en qué se puede traducir la experiencia griega en Europa y, por lo tanto, en España, que es lo que más nos compete, ¿no, Andrea? Sí, yo creo que sin dejar de tomar el tema de fondo que ocurre hoy en Grecia y que ocurre en el conjunto de Europa, que es lo de la deuda, las deudas leoninas con sus intereses aún más leoninos todavía, es hora de articular todas estas demandas en los distintos movimientos nuevos emergentes y los que ya tradicionalmente lo tenían en su programación o por lo menos en su discurso,
que es la revisión y auditorías de las deudas y sus intereses, el montante de la deuda en su conjunto y el desarrollo que la misma fue dejando a lo largo de los años y los compromisos a los cuales se ataban. Y en este lugar, la que sale perdiendo es la ídola de Rubén, Angela Merkel, porque a Alemania se le condonó prácticamente la deuda por una situación de emergencia social, después de la Guerra Mundial. Y hasta geopolítica. Y hasta geopolítica, efectivamente, pero fue condonada una deuda. Es decir, que no es imposible, tal como lo dijo la misma Angela Merkel, condonar una deuda, todo lo contrario, perdón. Si hacemos aquel repaso, todavía Angela Merkel le va a deber plata a Tsipras. Todavía va a ser así. François. Sí, hablando de condonar deudas, el mismo FMI ha dicho que no era sostenible esta economía griega, que había que reestructurar la deuda griega, que es una de las opciones de Syriza. Y si todo fuera de una cuestión de racionalidad económica, ¿por qué entonces, mientras no se ha movido de un milímetro el caso griego, por qué se ha perdonado la deuda ucraniana? Pero bueno, para contestar a tu pregunta, yo creo que el laboratorio griego nos ha enseñado que desde un pequeño país intervenido, que no pesa más que el 2% del PIB, era muy complicado contrarrestar las políticas antiausteritarias. Pero de esta secuencia yo creo que la persona que sale más reforzada que nunca es Pablo Iglesias, que ha tenido un papel relevante, muchísimo valor, porque nadie se atrevía a ir a apoyar el que había firmado, ¿no?, el 13 de enero, y al final, sin tener que asumir en ningún caso el balance que pueda tener Syriza dentro de unos meses, porque Grecia no es España, yo creo que ha demostrado su capacidad a analizar tanto Podemos como las fuerzas del cambio, como lo has dicho, y yo creo que eso les va a ayudar, a pesar de lo que se pueda pensar en el futuro, como poniéndole en el marco de interlocutores de legitimidad que tienen un proyecto serio para, a pesar de todo lo que se pueda decir desde la propaganda, ¿no?, del bipartidismo. Y yo creo que esto es muy importante. El cambio de Corbyn, como lo dice el mismo Pablo, no se explica sin el laboratorio griego. Y se tejen nuevas alianzas que son esperanzadoras, no lo sé, pero que, como lo plantea esa nueva izquierda realista, poco a poco pueden contrarrestar esa maquinaria terrible que nos ha hecho retroceder al siglo pasado, casi hablando de derechos y como lo decíamos con la compañera de Vodafone hace unos minutos. Bueno, el laboratorio griego nos muestra una máxima inexorable. La política es el arte de lo posible y no se pueden aportar eslogan y soluciones fáciles a problemas tremendamente complejos, que es lo que hacía Syriza y Tsipras, y ha demostrado pues, que la política es el arte de lo posible, y todas esas ensoñaciones y disparates con los que ganó la primera vez han quedado reducidos a polvo. 2. Corbyn. Bueno, Corbyn ya lo ha dicho el camarada David Cameron. Sí, mi camarada. Que te tiene Gibraltar. Mi camarada David Cameron. Ya lo ha dicho, Corbyn es un peligro para la seguridad nacional del Reino Unido. Este es una persona con sus ideas de bombero torero, las de siempre. Parece que no se ha movido la historia un centímetro para él y es un peligro para la seguridad nacional. Evidentemente, esto garantiza muchas victorias del Partido Conservador, los Tories en Reino Unido, con lo cual yo estoy enormemente feliz de que el legado de Margaret Thatcher va a seguir muy vigente y muy importante en el Reino Unido. Y en España, bueno, pues en España yo creo que dentro de lo normal y lo razonable, y en mi caso lo más deseable, el Partido Popular va a ganar las elecciones generales. Y yo creo que, bueno, pues todo este fenómeno populista pues tiene el recorrido que tiene, y lo que pasa es que en España pues este movimiento tiene la suerte de tener a alguien como Pablo, que es un crack, y yo desde el aprecio personal, la cima ideológica que nos separa, pero esto no implica que yo a él le reconozca todo lo que ha hecho por este tipo de movimiento, por centrar, por colocar, por aterrizar en el suelo este movimiento. Entonces, evidentemente, yo creo que Pablo tiene una idea hacia dónde quiere llevarlo, pero yo creo que las elecciones generales, bueno, pues van a dejar ahí otra victoria del Partido Popular
que es muy bueno y muy necesaria para España. Ay, Dios no te escuche, Dios no te escuche. Manolo. Yo creo que era un teórico muy importante de la política que decía que el arte de la política es hacer posible lo que parece imposible. Y yo creo que todos los grandes políticos, algunos muy de derecha, que yo admiro mucho, como Churchill o como De Gaulle, si algo se caracterizaron en momentos cruciales de sus vidas, es hacer algo que parecía imposible y lo hicieron. Yo en eso me sigo reivindicando de esa tradición que yo creo que modestamente la izquierda siempre ha llevado hacia adelante. La segunda cuestión con esto de los populismos del sur, ¿no? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Esto de, creo que era una vez en un debate que tuvimos, no sé si en un foro Apache, Pablo Iglesias contó una vez que le había dicho Tsipras que el asunto jodido era que existía Pablo y que existía Podemos, porque eso había perjudicado las negociaciones de Grecia. Yo no sé qué tiene eso de exageración o de realidad, pero es evidente que el centrarse contra Tsipras con la virulencia y el fanatismo que se han centrado, yo creo que tenía mucho que ver con los antecedentes que ponía en pie. Es decir, si el mal ejemplo griego era generalizable en Italia o en España, eso ponía en peligro el actual equilibrio de poder existente en Europa. Yo creo, modestamente, que el mejor ejemplo de eso es tu querido presidente Rajoy, ¿no? En estas negociaciones, un hombre que tanto habla de la soberanía nacional y la independencia fundamental, heroica y para siempre de España, ese mismo hombre fue el más duro en las negociaciones con Tsipras. Y no lo hacía por defender los intereses nacionales, era por defender sus intereses políticos y electorales para no darle una victoria a Podemos o a la izquierda española en un momento en que había que confrontarse. De 29.000 millones de euros con los que España contribuye a sus rescates. Pero no importa, si tú sabes... Bueno, no importan. Hay que finalizar, que era el último minuto, por favor. Sí. No, yo solamente decir eso, es decir, yo creo que es muy importante ver que hay una conexión entre el fenómeno Podemos y el tipo de negociación que ha habido en Grecia. Y termino con un poco lo que decía antes François, que hay que profundizar, ¿no? El documento que ha sacado Lafontaine, que merecería la pena un análisis de la tuerca completo, Lafontaine, Mélenchon, Varoufakis, fascina, de lo que se llama un plan B para Europa. Yo creo que eso es un elemento fundamental de algo que la papisa ha dicho en estos días, ¿no? Yo siento que ha sido, por cierto, siempre igual, ¿no? De muchas derrotas se construyen victorias, y yo creo que efectivamente de la derrota sufrida por el pueblo griego y por Syriza se puede estar construyendo la perspectiva de una nueva izquierda en Europa. Manolo, recogemos la idea. Muchas gracias, Andrea, François y Rubén. Muchas gracias por este debate. Espero que haya sido productivo para nosotros y para las personas que nos están viendo. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos hasta el lunes que viene, que volveremos con la actualidad posiblemente de lo que pase en Cataluña, pero nos despedimos como siempre con la sección feminista de La Tuerca, con El Tornillo. Hasta la semana que viene. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de la izquierda. Según la RAE, izquierda, y dejadme disfrutar de este momento, viene del euskera, esquerra. Es una parte del cuerpo humano que está situada en el lado del corazón, torcido, en las asambleas parlamentarias, conjunto de representantes de los partidos no conservadores ni centristas, o conjunto de personas que profesan ideas reformistas o no conservadoras. En las últimas elecciones europeas, el espacio de la izquierda se ha fortalecido. Por eso hemos considerado oportuno recordar aquello de que sin feminismo no hay socialismo. Lo de que no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas ya lo he dicho, ¿no? Ah, vale.
Cualquier proyecto de izquierdas debe integrar en su agenda por lo menos las reivindicaciones feministas más básicas. Este programa lo veis dos tipos de personas, las que estáis convencidas de que la revolución será feminista o no será, y las que creéis que el feminismo despista la lucha de clases. El espacio de hoy va dedicado a estos. Por eso, hoy vamos a recurrir a los clásicos. Así, según Trotsky, una revolución no es digna de llamarse tal si no pone todos los medios y todos los recursos para apoyar a las mujeres en su lucha por avanzar en el progreso social e individual. Para superar la situación que describió Engels, en la que las mujeres somos esclavas de la lujuria masculina y meros instrumentos productores de hijos, un proyecto de izquierdas tiene que ocuparse de manera central, por lo menos, de asuntos como este: al mismo trabajo igual salario, libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, aborto libre y gratuito y en la seguridad social, lucha contra el terrorismo machista en todas sus formas y reparto equitativo del trabajo reproductivo y de cuidados, o como lo llamó Lenin, esclavitud doméstica. No se trata de añadir nuestros problemas a un proyecto, sino se trata de integrarnos a nosotras, nuestra perspectiva y nuestras reivindicaciones a cualquier lucha. O como decía Trotsky, para cambiar nuestras condiciones de vida debemos aprender a mirar a través de los ojos de las mujeres. Y por si no es suficiente, os lo cuenta alguien que aprendió esta lección por el camino. Un verdadero socialista tiene que ser feminista, si no, algo le falla. Hoy os dejamos con una frase de Saloa Basabe. El socialismo no lleva implícito el feminismo, de la misma manera que ser parte de la clase trabajadora no lleva implícito ser socialista. La lucha ideológica feminista es necesaria para mantener vivo el permanente cuestionamiento del orden social. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.